Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver cómo poder resolver la resta algebraica. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Vamos a ver primeramente el concepto de resta. La resta es una operación fundamental del álgebra y es la operación inversa a la suma. La resta en aritmética siempre nos representa una disminución, mientras que en el álgebra tiene un sentido más general, porque puede representar disminución, pero en otra ocasión también puede representar un aumento. Esto es debido al manejo de números con signo positivo y números con signo negativo. La resta se compone de tres elementos que reciben el nombre de minuendo, sustraendo y resto diferencia. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una primera expresión, 8x al cuadrado menos 9x más 7y al cuadrado más 4y menos 4. Esta primera expresión, que generalmente se escribe en la parte superior, recibe el nombre de minuendo. Debajo del minuendo escribimos otra expresión, que en este ejemplo es menos 3x al cuadrado menos 10x más 4y al cuadrado menos 8. Esta segunda expresión se llama sustraendo. El sustraendo es lo que se va a quitar. ¿A quién se le va a quitar? Al minuendo. Cuando operamos con el minuendo y el sustraendo, vamos a obtener otra nueva expresión a la cual se le llama resta o diferencia. Así que todas las restas se componen de estos tres elementos: minuendo, sustraendo, resta o también se le llama diferencia. Veamos algunos ejemplos de cómo resolver restas algebraicas. Vamos a realizar una serie de ejercicios para ir viendo cómo se lleva a cabo la resta algebraica. Realizar la siguiente resta de polinomios. Tenemos aquí un primer polinomio, una primera expresión algebraica, que es 7a al cubo b más 8a cuadrada x más 7a x al cuadrado menos 4. A esta primera expresión le vamos a restar esta segunda expresión, que es menos 8a cuadrada x más 6 menos 5a x al cuadrado menos x al cubo b cuarta. A la primera expresión se le llama minuendo y a la segunda expresión, la que está enseguida del signo negativo, se le llama sustraendo. El sustraendo representa la expresión o la cantidad que se va a quitar, que se le va a quitar al minuendo. Por lo tanto, tomamos esta primera expresión, el minuendo, y será la primera expresión que vamos a escribir. Por lo tanto, tomamos el primer término, 7a cúbica b. Antes de escribir este término debemos de considerar que el polinomio debe de estar ordenado. Es decir, que vamos a determinar qué letra vamos a tomar para ordenar el polinomio. Puede ser la a, puede ser la b o puede ser la x. En este caso vamos a tomar la letra a para ordenar el polinomio. La ordenación del polinomio se va a efectuar de manera descendente. Como vamos a tomar la letra a como letra para ordenar el polinomio, debemos de buscar en este polinomio el término en donde aparezca la a con el mayor exponente. Si nos damos cuenta, este término tiene la a con el exponente 3. Este otro término tiene la a con el exponente 2. Este tercer término tiene la a con el exponente 1. Y el último no tiene letra porque es el término independiente. Por lo tanto, nos damos cuenta
que este primer término es el que contiene la letra A con el mayor de los exponentes, que es 3. Entonces tomamos este término y lo anotamos como primera expresión, 7a cúbica b. Enseguida debemos de buscar el término que contenga la letra A, pero con exponente 2, porque recuerda que vamos a ir ordenando de manera descendente. Esto significa que el exponente debe de ir disminuyendo. Tenemos 3, al disminuir ahora pasaríamos al exponente 2. Entonces, buscamos el término que tenga la A con exponente 2. Revisando el polinomio, vemos que precisamente este término es el que tiene la A con exponente 2. Entonces tomamos más 8a cuadrada x y ese término lo escribimos enseguida de 7a cúbica b más 8 cuadrada x. Como el exponente de la letra A debe de ir disminuyendo, observa que el primer exponente es 3, el segundo exponente de la A es 2, así que el que sigue será la A con exponente 1. Revisamos nuestra expresión, solamente nos quedan dos términos, pero de estos dos, este término es el que tiene la letra A con exponente 1. Por lo tanto, este término es el que deberá de ir enseguida de más 8a cuadrada x. Anotamos entonces 7a x al cuadrado. El último término es menos 4, que es un número que no tiene letra. Al término se le llama independiente, y generalmente los independientes los escribimos hasta el final. Entonces tomamos el menos 4 y lo anotamos al final, menos 4. Observa que esta primera expresión, a la cual se le llama minuendo, es esta primera expresión. Una vez que tenemos ya el minuendo anotado y ordenado, pasamos y tomamos la segunda expresión, que es toda esta, a la cual se le llama sustraendo. Debemos de ir acomodando cada uno de estos términos debajo de su término semejante. Recordemos que dos o más términos son semejantes cuando todos tienen las mismas letras y cada una de estas letras el mismo exponente. Entonces vamos a ir ordenando, formando aquí columnas de términos semejantes. Al mismo tiempo debemos de considerar algo sumamente importante en la resta, y que es, al realizar la operación por regla, debemos de invertir el signo a cada uno de los términos del sustraendo para generar de esta manera la resta de las expresiones. Esto significa que a cada uno de estos términos les debemos de invertir el signo. Por lo tanto, si el término es positivo, al escribirlo acá abajo ya no será positivo, sino ahora será negativo. O si el término es negativo, al tomar este término y escribirlo acá abajo, ya no va a ser negativo, sino acá será positivo. Por eso es sumamente importante que al sustraendo se le invierta el signo a cada uno de sus términos. Si no invertimos el signo, no estaríamos restando, estaríamos sumando. Y como lo que queremos es restar, entonces a cada término del sustraendo hay que invertir el signo. Entonces tomamos este primer término, menos 8a cuadrada x, y vamos a buscar debajo de esta primera expresión en donde aparece el término que tiene la letra a cuadrada x. Vemos que aquí aparece el término que tiene las mismas letras y los mismos exponentes. Por lo tanto, tomamos este término, lo vamos a escribir aquí abajo, pero invirtiendo el signo. Es decir, que aquí ya no quedará negativo, sino quedará positivo. Anotamos entonces más 8a al cuadrado x. Enseguida tomamos el siguiente término, que en este ejemplo es el 6. Como es término independiente, deberá de quedar debajo del otro término independiente. Es decir, que este 6 debe quedar debajo del menos 4. Pero, si aquí es positivo, al escribirlo acá y al invertirle el signo, ahora será negativo, es decir, menos 6.
Pasamos y tomamos el siguiente término, que es menos 5ax al cuadrado. Vamos a buscar en esta primera expresión en donde aparece otro término que tenga las letras a y x al cuadrado. Si revisamos, vemos que aquí aparece el otro término que tiene también ax al cuadrado. Entonces tomamos este término y lo vamos a escribir debajo del más 7. Pero si aquí es negativo, al escribirlo acá abajo, ahora será positivo. Más 5ax al cuadrado. Nos queda solamente este término. Menos x al cubo b a la cuarta. Este término debe de quedar escrito antes que el independiente. Este es el independiente y entonces este término deberá de quedar aquí escrito antes del independiente. Entonces tomamos este término, le cambiamos el signo y lo anotamos aquí, quedando como más x al cubo b a la cuarta. Una vez que ordenamos tanto el minuendo como el sustraendo y que hemos formado columnas con términos semejantes, vamos a operar estas dos expresiones. Vamos a ir elaborando la operación columna por columna. Vamos a comenzar por esta primer columna, en donde tenemos a al cubo b. Observamos que en esta primer columna solamente tenemos un solo término. Debajo no existe ningún otro término con quien sumar o con quien restar este primero. Por lo tanto, como es el único, tomamos este término y lo escribimos aquí debajo como parte del resultado, 7a cúbica b. Pasamos a la segunda columna, en donde tenemos a al cuadrado x. Observa cómo las letras y los exponentes son los mismos, es decir, que tenemos semejanza de términos. Entonces vamos a tomar el primer término, 8a cuadrada x, y lo anotamos. A este primer término le vamos a agregar este segundo término aquí adelante, más 8a cuadrada x. Observamos que los dos términos son positivos y por lo tanto cuando los términos tienen signos iguales se suman. Entonces más 8a cuadrada x y más 8a cuadrada x nos suman 16a cuadrada x. Tomamos el resultado y lo anotamos aquí debajo de la segunda columna, más 16a cuadrada x. Pasamos a la tercera columna, en donde tenemos ax al cuadrado. Tenemos semejanza, ya que los dos términos tienen las letras a y x al cuadrado. Entonces tomamos el primer término, más 7a x al cuadrado, y a este primer término le vamos a agregar este segundo, lo vamos a anotar aquí, el cual también es positivo, 5ax al cuadrado. Como los dos términos son positivos, los vamos a sumar. Entonces 7 más 5, esto nos suma más 12ax al cuadrado. Resultado que anotamos aquí abajo de la tercera columna. En la cuarta columna observamos que solamente tenemos un único término, que arriba no existe ninguno con quien sumar o con quien restar este único término. Como es único, simplemente lo que hacemos es tomar el término y llevarlo igual al resultado. Entonces anotamos más x al cubo b cuarta. Llegamos a la última columna, en donde aparecen los términos independientes. Arriba tenemos menos 4 y abajo menos 6. Entonces anotamos menos 4 y menos 6. Como los dos términos son del mismo signo, se suman. Por lo tanto, menos 4, le agregamos otros, menos 6. Esto nos da como resultado menos 10. Resultado que anotamos aquí abajo de la última columna. De esta manera hemos obtenido que el resultado de la resta de esta expresión menos esta expresión nos ha quedado como
7a al cubo b más 16a cuadrada x más 12ax al cuadrado más x al cubo b a la cuarta y menos 10. Vamos a ver más ejemplos para ir comprendiendo cada vez mejor cómo se efectúa la suma de polinomios. Vamos a realizar un ejercicio más. En este ejercicio vamos a realizar la resta de dos polinomios. Este ejercicio dice lo siguiente: de 8x al cuadrado más 7y al cuadrado menos 9x más 4y menos 4 restar 3x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 10x y más 8. Esta es otra forma diferente a como pudiera venir anotado algún ejercicio de resta. Debemos de interpretarlo de la siguiente manera: de esta expresión vamos a quitar o vamos a restar esta otra. Es decir, que a esta expresión le vamos a quitar esta segunda expresión. Por lo tanto, la primera expresión será el minuendo y esta segunda expresión será el sustraendo. Recordemos que de los dos, el minuendo es el que se escribe primero. Por lo tanto, vamos a tomar esta primera expresión y vamos a ir escribiendo cada uno de sus términos. Aparecen dos letras, que es la letra X y la letra Y. De estas dos letras vamos a seleccionar una de las dos para dejarla como letra ordenatriz. En este caso vamos a seleccionar la letra X para ordenar el polinomio. Vamos a ordenar el polinomio de manera descendente y tomando la letra X. Por lo tanto, debemos de revisar este polinomio y buscar en donde aparece el término que tenga la letra X con el mayor de los exponentes. Veamos, este término tiene la X con el exponente 2. Este término no tiene la X. Este otro término tiene la X con exponente 1. Este tampoco tiene X y el último tampoco. Entonces solamente estos dos son los que tienen la letra X. De los dos, este es el que tiene el exponente mayor, ya que es 2 y este es 1. Entonces, como vamos a ordenar con relación a la letra X y de manera descendente, tomamos este primer término y lo anotamos como primer expresión, más 8x al cuadrado. Enseguida debemos de buscar ahora el término que tenga la letra X con exponente 1, porque recuerda que el exponente de la letra X va a ir disminuyendo. Si tenemos 2, ahora hay que cambiar a X con exponente 1. Revisamos nuestro polinomio y vemos que aquí aparece la letra X con exponente 1. Por lo tanto, tomamos ahora este término, menos 9x, y lo anotamos aquí enseguida de 8x al cuadrado, menos 9x. Nos quedan tres términos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a ir tomando los dos términos que tienen la letra Y. Tomamos este primer término, más 7y al cuadrado. Y este término lo vamos a anotar aquí enseguida de menos 9x, más 7y al cuadrado. Enseguida tomamos el otro término que también tiene la letra Y. Y este término lo anotamos aquí después de más 7y al cuadrado. Anotamos entonces más 4y. El último término que nos queda es el menos 4, que es el independiente. Recordemos que un término se le llama independiente cuando solamente es número y no tiene letra que le acompañe. Los independientes generalmente siempre se dejan al final. Entonces tomamos este término, menos 4, y lo anotamos aquí al final. Como podrás observar, esta expresión que se llama minuendo es exactamente esta misma, solamente que ya aquí ya lo tenemos de manera descendente de acuerdo a la letra X. Entonces ahora tomamos la otra expresión a la cual le llamamos sustraendo. Vamos a ir tomando cada uno de los términos del sustraendo para buscar su término semejante debajo del minuendo.
Recordemos que llamamos términos semejantes aquellos términos que tienen las mismas letras y estas letras los mismos exponentes. Por lo tanto, vamos a tomar este término y lo vamos a escribir aquí debajo del 8. Pero algo muy importante en la resta es que al realizar la operación, por regla, debemos de invertir el signo a cada uno de los términos del sustraendo para generar la resta de las expresiones. Esto significa que a cada uno de estos términos le vamos a invertir el signo. Si el término es negativo, al tomar este término y escribirlo acá abajo, ya no será negativo, sino ahora será positivo. O si el término es positivo, al escribirlo acá abajo, ya no será positivo, sino ahora será negativo. Entonces, tomemos el primer término, 3x al cuadrado. Busquemos en el minuendo donde tenemos el término que tiene también x al cuadrado. Vemos que aquí aparece el término semejante con 3x al cuadrado. Tomamos el término, le invertimos el signo. Si aquí es positivo, al bajarlo será ahora negativo. Entonces nos va a quedar como menos 3x al cuadrado. Pasamos y ahora tomamos este segundo término, menos 4y al cuadrado. Vamos a buscar en donde aparece el otro término que también tiene la letra y al cuadrado. Revisando el minuendo, nos damos cuenta que aquí aparece y al cuadrado. Entonces tomamos este término, le cambiamos el signo y lo escribimos debajo de más 7, negativo, y ahora será positivo, más 4y al cuadrado. Enseguida tomamos el tercer término, que es más 10x. Este término lo vamos a escribir debajo de su semejante, que es menos 9x, pero le cambiamos el signo. De positivo pasará a negativo. Entonces anotamos menos 10x. El último término es el independiente, que es más 8. Vamos a tomar este término y lo vamos a escribir debajo del otro, que también es independiente, es decir, debajo del menos 4, pero invirtiéndole el signo. Si aquí es positivo, acá abajo quedará como menos 8. Una vez que ya ordenamos y ya acomodamos cada término tanto en el minuendo como en el sustraendo, y hicimos coincidir por columnas términos semejantes, ahora vamos a realizar la operación. Observa cómo en las columnas nos han quedado términos semejantes. Entonces, empezamos por esta primera columna en donde tenemos x al cuadrado. Tomamos el primer término, 8x al cuadrado. A este primer término le agregamos menos 3x al cuadrado. Como este primer término es positivo y este segundo negativo, tendremos que restar. Entonces, más 8 y menos 3 al restar nos dan más 5x al cuadrado. Este resultado lo vamos a anotar aquí abajo de la primera columna, más 5x al cuadrado. Pasamos a la segunda columna. Tomamos el primer término, menos 9x, y le agregamos menos 10x. Entonces tenemos dos términos negativos. Como tienen el mismo signo, los vamos a sumar. Entonces menos 9 sumado con menos 10, esto nos da menos 19x. Resultado que anotamos aquí abajo de la segunda columna. Pasamos a la tercera columna, en donde tenemos 7y al cuadrado y más 4y al cuadrado. Tomamos los dos términos y efectuamos la operación. 7y al cuadrado más 4y al cuadrado. Como los términos son positivos, entonces sumamos más 7 y más 4, esto nos suma más 11y al cuadrado. Resultado que anotamos debajo de la tercera columna, más 11y al cuadrado. En la columna que sigue, observamos que solamente hay un solo término. Debajo de este término, aquí abajo,
No hay ningún otro término con quien sumar o con quien restar. Entonces tomamos el término único y lo bajamos directamente al resultado. Para terminar, llegamos a la última columna en donde tenemos menos 4 y menos 8. Entonces anotamos menos 4 y menos 8. Como los términos son negativos, tienen el mismo signo, entonces sumamos. Menos 4 sumado con menos 8, esto nos da menos 12. Resultado que anotamos aquí al final de la última columna. De esta manera encontramos que la resta de esta operación nos dio 5x al cuadrado menos 19x más 11y al cuadrado más 4y y menos 12. Veamos entonces un ejemplo más. Realizar la siguiente resta de polinomios. Tenemos aquí un primer polinomio, el cual se encuentra dentro de un primer paréntesis. Este polinomio es 8a cuarta b al cuadrado más a la sexta más 7a quinta b menos 4a cuadrada b cuarta más 6ab quinta. A este polinomio le queremos restar, le queremos quitar este segundo polinomio, que es menos 2a a la sexta más 4a quinta b menos ab quinta más 6a cúbica b cúbica menos a cuadrada b cuarta y menos 3b sexta. Esta primera expresión, este primer polinomio, que es al que se le va a quitar, se conoce como minuendo. Mientras que este segundo polinomio, que es la expresión que se va a quitar, se llama sustraendo. El sustraendo siempre lo vamos a encontrar después del signo de menos. Lo primero es tomar el minuendo y vamos entonces a ordenar este polinomio. En este polinomio aparecen dos letras, que es la A y la B, pero solamente vamos a seleccionar una sola letra. Con esa letra vamos a ordenar el polinomio. En este ejemplo vamos a tomar la letra A para ordenar. Entonces debemos de ir revisando término por término para ver los exponentes de la letra A. Veamos, esta letra A tiene el exponente 4, esta otra letra A tiene el exponente 6, esta letra A tiene el exponente 5, esta otra el exponente 2 y esta última el exponente 1. De todas, la que tiene el mayor exponente es la A, cuyo exponente es 6. Entonces vamos a ordenar el polinomio de manera descendente, empezando con el mayor exponente e ir disminuyendo poco a poco hasta llegar al exponente menor. Entonces tomamos este primer término, a la sexta. Tomamos a la sexta y lo escribimos como primer término. Como el exponente de la letra A debe de ir disminuyendo, entonces ahora vamos a buscar el término que tenga la A con exponente 5. Revisamos el polinomio y nos damos cuenta que precisamente aquí aparece el término que tiene la A con exponente 5. Tomamos entonces este término y lo escribimos aquí enseguida de a la sexta. Observa que el exponente de la letra A va a ir disminuyendo. De 6 bajó a 5. Ahora de 5 debe de bajar a 4. Entonces vamos a buscar el término que tenga la letra A con exponente 4. Revisamos nuevamente el polinomio y nos damos cuenta que este primer término es el que tiene la A con exponente 4. Entonces tomamos este término y lo anotamos enseguida de más 7a quinta b. Ahí anotamos más 8a a la cuarta b al cuadrado. Como este término tiene la A con exponente 4, ahora seguiría el término de la A con exponente 3. Revisando el polinomio nos damos cuenta
que de los dos términos, este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1. Por lo tanto, no existe término donde aparezca la A con exponente 3. Entonces, vamos a dejar aquí un espacio donde debería de ir A con exponente 3, pero no lo tenemos. Entonces, si aquí queda A con exponente 3, el que seguiría sería A con exponente 2. Revisamos el polinomio y nos damos cuenta que aquí aparece el término que tiene la letra A con exponente 2. Entonces dicho término lo vamos a anotar aquí después del espacio en blanco. Ahora vamos a brincar al término que tenga la A con exponente 1. Vemos que el último término precisamente tiene la A con exponente 1. Entonces este término lo anotamos al final. Más A, B, quinta. Una vez que hemos anotado el minuendo con todos sus términos, ahora tomamos el sustraendo. Vamos a ir tomando cada uno de estos términos y lo vamos a ir escribiendo debajo de su semejante, es decir, debajo del minuendo. Al mismo tiempo debemos de considerar que al realizar la operación, por regla, debemos de invertir el signo a cada uno de los términos del sustraendo para generar la resta de las expresiones. Esto significa que si el término aquí es negativo, al tomar este término y escribirlo debajo del minuendo, deberá de cambiar de negativo a positivo. Esto se debe de efectuar con cada uno de los términos del sustraendo. Entonces, comencemos. Tomamos este primer término que es menos 2a a la sexta. Vamos a buscar en dónde aparece el otro término que tiene también a la sexta. Revisando el minuendo, nos damos cuenta que aquí aparece el término con a la sexta. Entonces este término tiene que ir aquí abajo, pero de negativo cambiará a positivo. Anotamos entonces 2a a la sexta. Tomamos ahora el siguiente término, que tiene a con exponente 5, b con exponente 1. Vamos a buscar en qué parte del minuendo aparece el término que tiene a la 5, b a la 1. Vemos que aquí es donde aparece el término que tiene las mismas letras y los mismos exponentes, es decir, su semejante. Entonces tomamos el término y lo escribimos aquí debajo de más 7, más 4a a la quinta b. Ahora pasamos y tomamos el tercer término, menos a b quinta. Vamos a buscar en qué lugar del minuendo aparece el término con a b quinta. Nos damos cuenta que aquí al final aparece el término semejante. Tomamos el término, lo escribimos acá abajo, pero invirtiéndole el signo, por lo que de negativo pasará como positivo, más a b quinta. Ahora tomamos el término que sigue, que es 6a cúbica b cúbica, y lo vamos a ubicar debajo de su semejante. Buscando en el minuendo, vemos que no aparece ningún término que tenga a cúbica b cúbica. Este es el lugar donde debía de estar, pero como en el minuendo no tuvimos a cúbica b cúbica, entonces este término quedará debajo del espacio en blanco. Anotamos ahí menos 6a cúbica b cúbica, también invirtiéndole el signo. Pasamos al siguiente término, menos a cuadrada b cuarta. Lo vamos a escribir debajo de su semejante, que es este término donde aparece menos 4a cuadrada b cuarta, pero de negativo pasará a positivo. Nos queda el último término, que es menos 3b sexta. Como no aparece ningún término en el minuendo que tenga b a la sexta, observando la b vemos lo siguiente. Aquí tenemos b con exponente 1, enseguida b con exponente 2, aquí no hay término, pero enseguida tenemos b con exponente 4 y después b con exponente 5. Como este término tiene b con exponente 6, esto nos indica que este término irá
hasta el final, en este lugar. Anotamos entonces ahí más 3b con exponente 6 porque le invertimos el signo. Una vez que hemos anotado los términos del minuendo y los términos del sustraendo y hemos agrupado por columnas y con términos semejantes, entonces ahora vamos a operar columna por columna. Ahora vamos a ir columna por columna efectuando las operaciones indicadas. Empezamos por esta primera columna. Tomamos los términos a la sexta y más 2a a la sexta. Ambos términos son positivos, por lo tanto pues debemos de sumar. Recordemos que aquí al no haber coeficiente numérico vale 1. Entonces 1 más 2, esto nos suma 3a a la sexta. Entonces debajo de la primera columna anotamos más 3a sexta. Ahora pasamos a la segunda columna en donde tenemos los términos a la quinta b. Tomamos entonces el término más 7 a la quinta b y el término menos 4a a la quinta b. Como el primer término es positivo y el segundo es negativo, debemos de restar. Entonces más 7a a la quinta b menos 4a a la quinta b, esto al restar nos da más 3a a la quinta b, resultado que anotamos aquí debajo de la segunda columna. Pasando a la tercera columna, vemos que en esta columna solamente tenemos un único término. Debajo de él no aparece ningún otro término con quien sumar o restar. Entonces tomamos el término y lo pasamos directamente al resultado. Lo mismo va a ocurrir para la cuarta columna, en donde solamente aparece un solo término. Tomamos el término y lo llevamos directamente al resultado. En la siguiente columna tenemos el término menos 4a al cuadrado b cuarto y el término más a al cuadrado b cuarta. Tomamos ambos términos, los anotamos y como el primer término es negativo y el segundo término es positivo y aquí vale 1, vamos a restar. Entonces menos 4 y más 1 al restar nos dan como resultado menos 3a al cuadrado b cuarta, resultado que anotamos aquí debajo de esta columna. En la siguiente columna tenemos ab a la quinta y abajo 1ab a la quinta. Tomamos los dos términos, más 6ab a la quinta y más 1ab a la quinta. Como ambos términos son positivos, vamos a sumar. Más 6 y más 1 nos suma más 7ab quinta, resultado que anotamos aquí debajo de esta columna. En la última columna, ya para finalizar, observamos que en esta columna solamente aparece un solo término. Entonces tomamos el término y lo bajamos directamente al resultado. Finalmente encontramos el resultado de esta resta. Cuando a este minuendo o a esta expresión le restamos esta otra expresión, obtenemos como resultado más 3a sexta más 3a quinta b más 8a cuarta b cuadrada menos 6a cúbica b cúbica menos 3a cuadrada b cuarta más 7ab quinta y más 3b sexta. De esta manera hemos entonces visto cómo se lleva a cabo la operación de resta de polinomios. Pues aquí finaliza el video y espero que te haya gustado la explicación, pero que sobre todo hayas aprendido cómo realizar una resta algebraica con polinomios. Por último, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero en el próximo video. Bye.